Bendecidos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder captar el mensaje de este día y llevarlo a la práctica. Pues este evangelio está muy bonito, pero sí está complicadito y dice así. Dice, los escribas que habían bajado ahí de Jerusalén andaban diciendo, está poseído de Beelzebú y echa fuera a los demonios en nombre del jefe de los demonios. Por eso lo llamó y les dijo en parábolas, ¿cómo es posible que Satanás eche fuera a Satanás? Porque si un reino se divide contra sí mismo, dicho reino no puede permanecer en pie. Igualmente, si una casa se divide contra sí misma, no puede quedar en pie la dicha casa. De la misma manera, si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no puede durar, sino que se va a acabar. Y nadie puede meterse en la casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes, si primeramente no amarra a ese hombre fuerte. Entonces, si saqueará la casa, en verdad les digo, que los hombres se les perdonarán todos los pecados y todas las blasfemias que dijeron, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás se le otorgará el perdón. Será reo de un pecado eterno, porque decían, está poseído de un espíritu impuro. Qué evangelio tan duro nos está tremendo este evangelio. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a sacar de aquí? Vamos a sacar unos puntitos y dice, Dios siempre nos perdona. Claro, Dios siempre perdona, pero necesitamos un corazón arrepentido, un vaso tapado que está sucio por dentro y por más que lo lavemos, no se le quita lo que tiene dentro porque está tapado. Y muchas veces así estamos nosotros también. Estamos como que con una coraza que no queremos descubrir lo que traemos dentro. Y lo principal es sacar eso que traemos dentro para poder que Dios haga su obra en nosotros. Y Dios siempre nos perdona, fíjense, hay que arrepentirnos. Dios perdona todo pecado que uno se arrepienta. Acordémonos del pasaje de la mujer que iban a apedrear porque había sido adúltera. ¿Qué le dice Jesús? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús se puso a apuntar los pecados de todos. Y dice que se fueron retirando primero los más viejos, que tenían más pecados. Y luego le dice a ella, ¿quién te condena? Y ella dice, no, pues nadie, pues ni tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que nos dicen, vete y no peques más. Que nos duela ofender a Jesús, porque todos somos pecadores. Hay que pedir la gracia del Espíritu Santo para que nosotros quedemos libres de ese pecado. Porque fíjense, el pecado de Judas no fue tan grande como el pecado de Pedro. Fueron iguales los pecados, o a lo mejor más grande el de Pedro, pero Pedro se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y Judas pensó que su pecado era tan grande que no se lo podía perdonar. Pero, ¿te quieres arrepentir de lo que haces? Si tú te arrepientes, si yo me arrepiento, Dios me perdona, por más grande que sea el pecado, por muy grande que sea ese pecado. El único pecado que Dios no perdona es el de que no te quieres arrepentir, porque necesitamos tener un propósito de no volver a pecar. Que me duela ofender a Jesús cuando yo peco, cuando nos duele ofender a Jesús. Yo me acuerdo cuando estaba joven que mi papá me daba permiso de salir con mis amigas. Entonces me decía, te quiero aquí a las 10 de la noche. Si no llegas, te vas a ver lo que pasa. Entonces fíjense que hay de dos maneras nos duele ofender. Yo sabía que si llegaba tarde, mi papá se iba a mortificar porque yo no llegaba.
y Él me cuidaba mucho. Quería que estuviera temprano en la casa. Y si acaso no era por temor, porque hay dos temores, el temor servil y el temor filial. El temor filial es de que tengas miedo de que es un temor de que se va a mortificar Él. Y el temor servil es un temor de que tengas miedo de que te castigue. Cuando nosotros pecamos, tenemos miedo de que ofendemos a Dios y se va a entristecer con mi pecado, o de que tengo miedo de que me vaya a castigar. Dios no castiga. Dios es un Dios de pura misericordia y Él nos está esperando con esa misericordia infinita. Fíjense, no que cuando pecamos a Dios, que no sea por presunción o por desesperación, porque a veces por presunción creemos que lo que hacemos nosotros lo podemos hacer. O sea, los fariseos se creían perfectos, ellos pensaban que no tenían ningún pecado. El que se desespera también peca, fíjese, porque cree que ese pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Y el otro es que se crea tan soberbio de que Él no ocupa que Dios lo perdone. Y el peor pecado, acordémonos, el peor pecado es ofender a Dios a sabiendas de que estamos ofendiéndolo. Entonces, vamos a preocuparnos de no ofender a Dios y que nos duela haber cometido un pecado y de no volver a pecar. Hermanas y hermanos, que pasen un maravilloso día. Dios los bendiga.